Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar lamentablemente de esa pérdida continua de autónomos que estamos sufriendo en la economía española. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, pues por aquí os la pondrá mi compañera, esta noticia de Mundo Emprende, ese portal dedicado a los emprendedores, a los autónomos, que nos dice lo siguiente, dice: el desplome de los autónomos, 327 bajas diarias en verano, alerta sobre el futuro del autoempleo en España. Y es que estamos hablando de 327 bajas al día. Fijaos esos meses de verano, pues la cantidad de autónomos que estamos perdiendo. Bueno amigos, y como veis esto es el reflejo de lo que venimos hablando ya largo y tendido en este canal, y es que aumenta esa presión fiscal, aumentan los precios de las mercancías, de los suministros, tampoco se puede subir mucho más los precios, se acortan los márgenes, aumenta ese impuesto al trabajo, esos costes laborales que cada vez hacen más difícil pues poder llegar a todo con la actividad económica de esos autónomos y esas pymes. Y es que no podemos olvidar la importancia que tienen los autónomos y las pymes en la economía española y lo que aportan al PIB. Bueno, pues en los últimos 3 meses, junio, julio y agosto, se han perdido 30.000 autónomos en España. De ahí sale el dato de esos 327 autónomos al día. En los últimos tiempos se ha venido acelerando, en los últimos días, y esto, bueno, pues refleja una situación muy complicada, muy peligrosa para nuestro tejido empresarial, y es que, bueno, pues seguimos perdiendo autónomos, seguimos incrementando el ritmo de pérdida de los autónomos, y esto, pues finalmente va a tener consecuencias en la economía general, consecuencias en la economía de absolutamente todos los españoles. Para que os hagáis una idea de la importancia de los autónomos, es que estamos hablando de que actualmente hay 3.300.000 autónomos. Esto supone el 15% de la población activa y, sin embargo, la tendencia en estos últimos años pues es descendente. Y es que durante los últimos 12 meses se ha registrado una pérdida de alrededor de 40.000 autónomos. Fijaos que en los últimos meses 30.000 de esos 40.000 autónomos. Esto es una señal de crisis, una tendencia que asusta a todas las asociaciones de autónomos y que debería preocupar pues, a nuestros políticos porque claramente es la consecuencia de una serie de políticas que no han tenido en cuenta que, bueno, pues al final la riqueza la generan los autónomos, la generan las pymes, la generan las empresas, y si, bueno, pues apretamos subiendo todas esas cargas, todas esas complejidades administrativas, todo eso que se ha estado haciendo en los últimos tiempos, incrementamos el gasto y lo tiramos a deuda, cada vez hay menos dinero para hacer lo que se tiene que hacer, tenemos que volver a generar subida de impuestos, como se pretende ahora, bueno, pues todo eso lo que está haciendo es que caiga en picado el número de autónomos. ¿Y qué significan los autónomos para la economía? Bueno, pues estamos hablando que los autónomos suponen cerca del 18% del PIB en España y que son pues, los grandes empleadores en sectores como puedan ser el comercio, como puede ser la hostelería, la agricultura, el transporte y bueno, pues todo eso, si llegamos a esa desaparición en la que estamos progresiva del tejido empresarial, pues tendrá un efecto muy negativo en el PIB y también en el empleo de la economía española. ¿Y qué consecuencias puede tener la pérdida de autónomos para la economía? Pues muy sencillo. Ya hemos dicho que los autónomos son parte importante del tejido empresarial. Si empezamos a cerrar negocios, estamos perdiendo ese tejido empresarial que nos permite generar la riqueza que, bueno, pues después se reparte a través de esos impuestos. También vamos a tener problemas con el empleo, ya que una gran parte del empleo en sectores importantes es generada fundamentalmente por estos autónomos. Y finalmente, pues tenemos el tema fiscal. Si hay menos autónomos que paguen impuestos, aunque subamos los impuestos al resto, pues vamos a terminar recaudando menos. ¿Por qué? Pues porque al final estaremos generando menos riqueza de la que se pueda recaudar para las necesidades del Estado. ¿Y cuáles son las principales causas de esta caída de los autónomos? Bueno, pues fundamentalmente la primera, ese aumento continuo de los costes laborales, esas subidas del salario mínimo interprofesional, que no solo suben los salarios, sino que también suben los impuestos y la recaudación que se produce por estos trabajadores. Bueno, eso ha tenido un impacto importantísimo en los autónomos y en las pymes. Además, seguimos con esa subida impositiva en todo el resto de impuestos que cada vez hace más difícil que un negocio sea viable.
Después tenemos la inflación y es que el alza de los precios hace que cada vez sean más caros los suministros, la mercadería que necesita el autónomo, dependiendo de la actividad. Ya en muchos casos no hay manera de poder repercutir eso en los precios y lo que se está haciendo, y así lo dicen los datos, es reducir ese margen, que en muchos casos es un margen muy pequeño, es un margen que en cuanto lo reducimos un poquito más, pues ya no da beneficios y bueno, pues son negocios que están abocados a tener que cerrar, a tener que desaparecer y dejar de generar riqueza. La falta de apoyo financiero, y es que viendo el panorama de los autónomos, pues qué entidad financiera promueve la financiación para estos negocios. Si claramente cuando uno estudia sus números es imposible que puedan ganar dinero o incluso que puedan sacar dinero para devolver esos préstamos. Y dentro de los sectores en los que mayoritariamente están los autónomos y las pymes, pues es necesario invertir para digitalizar, para hacer todo mucho más eficiente y poder ganar esos puntos de beneficio que hagan rentable un negocio. Y por último, la competencia desleal. Y es que como estamos presionando al tejido empresarial de una manera tan importante, está aflorando, está creciendo muchísimo esa economía sumergida. Si a eso le sumamos grandes plataformas que dentro de su estrategia pues están compitiendo duro, al final hacen que para muchos autónomos, para muchos pequeños negocios, para muchas pymes, pues esto cada vez sea más difícil de mantener. Así que, amigos, se están perdiendo autónomos, ya el ritmo de los últimos meses es insoportable, estamos perdiendo tejido empresarial, estamos perdiendo generadores de riqueza que son fundamentales para nuestra economía y todo esto se debe a que seguimos aumentando esa presión fiscal, seguimos aumentando ese coste del trabajo, seguimos añadiendo regulaciones y trabas administrativas para que cada vez pues el autónomo tenga que dedicar más tiempo a control, a informes, a modelos trimestrales, a un montón de cosas que no son lo que realmente debería hacer, que es trabajar en la generación de riqueza de su negocio. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Está claro que hay que ir mejorando las condiciones de los trabajadores, ninguna pega, pero bueno, hay que hacerlo de la manera correcta. No podemos aumentar esas condiciones o mejorar esas condiciones de los trabajadores y además pues aprovechar para cobrar ni siquiera lo que se cobraba antes en impuestos, sino más todavía. Así que bueno, pues desde aquí a ver si las administraciones públicas se dan cuenta y empezamos a mejorar las condiciones de los trabajadores, no a costa del margen de beneficios que ya no existe de esos autónomos y de esos pequeños negocios, y lo hacemos a costa de esa recaudación que sigue aumentando año a año, que tenemos récords de recaudación, aunque paradójicamente también tenemos récords de generación de deuda. O sea, estamos recaudando cuando más y estamos endeudándonos en el momento en el que más nos endeudamos desde hace muchísimo tiempo. Pues juntas las dos cosas tenemos un gasto totalmente desproporcionado que lo que está haciendo es liquidar ese tejido empresarial que después es muy difícil volver a crear, tiene un tiempo en el que hay que darle a ese tejido empresarial para que vuelva a generar riqueza y bueno, pues nos estamos metiendo en un círculo perverso que puede tener graves consecuencias para nuestra economía. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Son noticias, bueno, complicadas. Estamos perdiendo tejido empresarial y esa es la peor noticia que podemos tener. Te voy a pedir algo y es simplemente que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Tenemos que llegar a ser 1 millón de emprendedores para hacer que estas cosas, bueno, pues cambien, para darle a conocer a la sociedad lo importante que es la labor de los autónomos, las pymes, los pequeños negocios. Y si lo que quieres es seguir informándote de todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.